general de circulaciones del barrio. Sí. Y cada departamento, cada piso, cada lugar donde vivía la gente tenía asignado el correspondiente espacio de pasarela. Entonces es que resultaba carísimo el barrio Elía, carísimo. Sí. Y no lo podían vender porque vos con el barrio te comprabas 3 dormitorios, cocina, baño y un cacho de pasarela. Claro, al pedo. Eso fue el manejo. Y Goldenberg lo pintaron de colores, haciéndose los ingleses, con torres, con pasarelas, con... Mira, yo una vez, ¿qué hice? Entraban unos viejitos al barrio y llegar es un horror, un horror. El supermercado es un agujero en una pared y te metes por el agujero y te encontrás con los productos para comprar. Un desastre. Ay, me de llorar. Los ascensores no andaban ninguno. La gente subía al piso 12. Por escalera. Por escalera. Bueno, entonces me metí y seguí a los viejitos como si fuera el grupo para poder entrar. Qué locura, ¿no? Una cosa así. Pero ese es el barrio, ¿cuál es el barrio Las Torres? Ilia, que es el Lugano, ¿no? Lugano 1, 2 y 3. Lugano, sí. Que ahora eso es un conventillo, un horror. Es un horror. ¿Cómo pueden hacer unas...? No, porque está lleno de guachos, hijos de puta, en todos lados. Te estoy contando por qué Goldenberg fue el autor de esa atrocidad, Una atrocidad pintada de todos colores, preciosa. La vendieron preciosa. Y entonces nadie podía venderlo. Todos ponían todos los cartelitos de venta y nadie le podía vender porque nadie iba a comprar pasarela. Claro, 1 metros cuadrados. ¿Cómo vas a comprar pasarela? Inutilizables. ¿Y la pasarela pasa por adelante la propiedad? Claro. Para entrar a tu casa. Allí no, la pasarela está unida a tu casa. Y si no está unida, te está asignado una superficie tal. Además, eso en el contrato de copropiedad, en el PH. Sí. El PH está Claro. destinado tantos metros cuadrados de pasarela. Claro. Insólito. Que se vende junto con el dormitorio. No se puede creer. No se puede creer. Y la gente, hacinada, 20 mujeres, 30 mujeres con la bolsa en el suelo, esperando turno para subir al piso 12. No. Y el piso 12 creo que te quedas corto, porque eso debe tener más de 12 pisos. No. Y el estado en que estará ahora. Bueno, entonces en la foto está el barrio Lía, en el fondo la torre, y entre medio la autopista.
las tres cosas sin terminar. Ah, esa es la fotografía que decías, esta situación decadente de tener la torre del espacio. Pero era de llorar, te juro, era de llorar. Era de llorar. ¿Y cómo se siente el arquitecto? ¿Cómo se debe sentir el arquitecto después de haber hecho eso? Unos turros son. Goldenberg era un turro. ¿Se murió? Comunista, sí. Comunista, por supuesto. ¿Comunista? Pero el comunismo en aquella época era... Goldenberg y Cieluk. ¿Cieluk? ¿O Krasuk? Krasuk. ¿Goldenberg Krasuk no era? Sí, una cosa así. Pero en esa época ser comunista no era un modismo, Guillo. Como un modismo. Un modismo. Ser comunista como moda, ¿no? Ah, por supuesto. Y el origen fue ese, para la propiedad horizontal. Y fue el comienzo de la propiedad horizontal para gente de bajos recursos. Y los cartelitos colgados de las pasarelas. Vende, vende. Vende, 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 vende. Y vos fuiste a visitarlo de Polizón. De Polizón. A ver cómo, pero que era una inquietud que tenías. Querías ver cómo... Claro. Vende, 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 vende. Juro todo. Sin bombitas, sin nada. De llorar. De llorar. De llorar. Nunca yo salí de esa visita tan aplastado. ¿Esto hace cuánto? Pero ni bien estrenado, estaba pintado de colorcito. No, ya estaba viejo, ya estaba podrido y nadie podía vender. Y aquí y ya las bombitas no funcionaban. ¿Y de qué estás hablando? ¿De qué época estás hablando? ¿El Lugano de qué época es? Y yo tenía la camioneta y me pasaba por Lugano para ir a hacer el registro. Iba a Lugano a las oficinas de automotor. Qué bárbaro. Qué increíble. Esos eran los tres fracasos de... Bueno, pero vamos a ver, las autopistas no se puede considerar un fracaso, ¿no? No, por eso sí, todavía que está sin hacer, creo. Todavía creo que está la estructura sin autopista, sin uso. Ah, es esa autopista la que unía, la que iba por detrás de Lugano. Y ahí construyeron supermercado Jumbo. Y Jumbo era una especie de local vacío que ponían productos, pero por la galería pero Jumbo nunca arriesgó mercadería en ese lugar. No, mirá. Gracias. ¿Café, Pedro? No, gracias. Bueno, un cafecito.
¿Vos querés con espuma? Así sacar la espuma, perdón. Tiene espuma, ¿no? ¿No querés espuma? No. Pero el supermercado es un agujero en la pared ¿Qué pasa? y la gente entraba por el agujero. ¿Cómo? Ah, ahí en la planta baja. En la planta baja. Mm. Qué locura. ¿En dónde era eso? Estamos hablando... En la estación Ilía del premetro. Sí, el comentario de Belén de Meme, que siempre es muy observadora. Una vez que tuvieron que ir a Roca, que iban con Andrea, el comentario de Belén fue: mamá, este es otro país. Este es otro país, le dijo. Porque tal cual, vas en el premetro y es otro país. Yo nunca me tomé ese premetro. ¿Nunca tomaste el premetro? ¿Cuál? ¿Cuál es? Es uno que termina... En Roca. ¿Pero dónde lo agarrás, Guillo, el En- premetro? En Chacarita. Donde En Virreyes, termina, donde se termina la Virreyes. línea E. donde termina la línea E. Y de ahí Otro agarrás... país ¿Es por el mismo lindo, sube? ¿Con la sube Sí, te lo sí, tomás? Sí. Con los dos Pero se fue. pero otro país por lindo o por feo. Por diferente. ¿Diferente en bueno o malo? Malo. Ah, por eso. Es otro país. Es decir, las mujeres con la bolsita en lugar de cartera, con la plata puesta en el corpiño. Ahora mira. Otra gente, pero otra gente totalmente distinta. Bueno, en realidad más que otra gente es la Argentina. No, la querida, misma que no. nunca la vimos. Claro, es la Argentina Claro. que no vemos. Es la Argentina que no vemos. La Argentina que está oculta, está tapada. Sí, es la Es la Argentina, Argentina que la no vota vemos. ella, Claro. porque le regala cosas. Guillo, es la Argentina Hay que una no cosa, vemos. ahora, ¿Te queda alguna duda que toda la el Argentina, valor de la prensa que toda la ellos Argentina tienen es así? llega a decir, llega No, no a es así. desprestigiar la ¿Vos decís que figura no? de Nisman diciendo que es un amigo íntimo con Lago Marcino. Y le hacen ver la cara de Lago Marcino como un maricón. Pero esa necesidad de Bueno, ella dice, bueno. ellos, cuando dijo ellos, nos mandó a decir que nosotros somos ellos. Bueno, Guillo, ¿vas a ir a la marcha 18F? ¿Cómo va a ir, papá? No sé si va a ir el 16 al asado de ¿De quién? festejo de cumpleaños. ¿Cuándo es? El 16. Hoy es. No, el 17. El martes. Hoy es. Festeja el cumpleaños José. Mañana lunes. con un Pasado. asado. ¿Vas a ir? Sí, ¿Cuándo bien, es? sí, bien. El martes. ¿Este martes? Feriado. No. El día siguiente tengo un parcial. Me encantaría ir, pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Sacándole fotos a Guillo? Le saqué una foto. Manzanita. Manzanita Apple. Ah, ¿Cómo te tiembla el pulso, Guillo, eh? ¿Te tiembla el pulso? De Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí, Mario Vargas Llosa y el hijo. Álvaro Vargas Llosa. ¿Y lo leíste? No, no lo leí.